Abra su Biblia conmigo al libro de Efesios. Capítulo 6, el versículo 10. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Aquí en esta versión, ¿verdad?, está hablando de la coraza de justicia, ¿verdad? Dice protegidos por la rectitud, la justicia, ¿verdad? En otra versión dice poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. O sea, así ve, la coraza de la justicia de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que voy a comenzar, ¿verdad? Vamos a comenzar hoy de la justicia, de la coraza de justicia, ¿verdad? Y la coraza de justicia, hermanos, vestiendo la armadura, ¿verdad?, es vivir una vida santa, ¿verdad? Es la coraza de justicia. Vestir la coraza de justicia significa vivir como vivió Jesús, una vida en obediencia a la voluntad del Padre, ¿verdad? Y podemos mirar que Él es nuestro modelo, ¿verdad?, de justicia, porque todos nosotros somos pecadores, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que todos, que no hay ninguna persona que sea buena, ¿verdad? No hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, espiritualmente muertos, hermano. Usted y yo estábamos lejos de Dios. Entonces, lo que quiero decir en esta mañana, que nada, hermano, nada que podamos hacer nos hace justo ante los ojos de Dios. En nuestras propias fuerzas o recursos estamos de verdad en peligro, en problemas. Pero fíjese lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Gracias a Dios. Dígale a su hermano, pero tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo, el justo, dice la Biblia, el justo, ¿verdad? Y Juan lo repite varias veces, ¿verdad? Porque nos dice, si sabéis que el justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. O sea, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Ahí mismo en el capítulo 3 vuelve a decir, hijito, nadie nos engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces, hermanos, aquí podemos darnos cuenta que es la justicia de Dios, que tenemos que ponernos la justicia de Dios en nuestra vida. Cuando nos convertimos, porque mire, los teólogos utilizan la palabra imputar para referirse al proceso por el cual Dios nos atribuye a nosotros aquello que no podemos poseer por nosotros mismos. Entonces está hablando de esa justicia, de imputar esa justicia a nuestras vidas, ¿verdad? La de Jesucristo, la de nuestro Señor Jesús sobre nosotros, porque usted y yo, hermanos, no podemos ser justos, ¿verdad? Porque el que nos hace justos a sus ojos es Dios, por la muerte de su Hijo, ¿verdad? Él pagó un precio, ¿verdad? Es lo que nos dice Pablo, ¿verdad? Le dice a los romanos, dice, porque así por la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores,
así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justos, hermanos, ¿verdad? Y Pablo le dice a los corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, hermanos, es Dios el que nos hace justos. Y Pablo nos dice en Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Lo que Pablo está diciendo ahí, hermanos, es que no podemos seguir pecando, ¿verdad? Porque aunque ya Dios nos hizo justos y Él pone su justicia a nosotros, no podemos seguir pecando. No podemos seguir pecando libremente, ¿verdad? Y ese es precisamente el propósito de poder vestir la coraza de justicia. Los que ya somos salvos y que hemos sido hechos justos por la gracia de Dios, hermanos, tenemos que aprender a tomar decisiones justas, porque esa es la forma en que nos vamos a vestir con la coraza de justicia, cuando hacemos lo justo, ¿verdad? Porque Dios, hermanos, nos da su armadura para que usted y yo podamos, hermanos, vivir como lo hizo Jesucristo, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar y tenemos que reflexionar sobre su vida. Podemos mirar a través de la palabra cómo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él se dedicaba a complacer al Padre. Él demostró obediencia. Cuando Satanás lo tentó en el desierto, pudimos mirar la semana pasada, ¿se recuerda? ¿Verdad? Que lo tentó, pero Él fue obediente. Siempre se dedicó a agradar al Padre, ¿verdad? Nos dice Juan, dice, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque Él me envió. Dice, y conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él, ¿verdad? Ese era lo que Él vino a hacer. Marcos nos enseña y nos dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Sí está mirando, hermanos. Lucas nos dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Podemos mirar a través de la palabra de Dios, hermanos, que Él sobre todo, Él era agradar a Dios. Sobre toda cosa, Él estaba agradando al Padre Celestial, ¿verdad? Y yo creo que eso es ponernos la armadura, la coraza de justicia, hermanos, de hacer las cosas justas, ¿verdad? Pero podemos mirar, hermano, Él tenía una meta clara sobre cualquier cosa. Mire, él confiaba y quería hacer la voluntad del Padre Celestial. Entonces, para usted y yo podernos vestirnos de la coraza de justicia, hermanos, usted y yo debemos de hacer lo mismo, de tomar las decisiones correctas, de hacer las cosas justas, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesús, hermanos, Él vino con una meta clara, y de buscar y salvar a los perdidos, cumpliendo la voluntad del Padre Celestial, al salvar al pueblo de sus pecados. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero también, hermano, él enfrentó distracciones hacia su meta, ¿verdad? Él tuvo muchos impedimentos, ¿verdad? Y de la misma manera, hermano, nosotros, ¿verdad? Porque podemos mirar, ¿verdad? Que había distracciones cuando Él quería servir, ¿verdad? Pero Él siempre tomó las decisiones correctas. Él enfrentó oposición, porque si se acuerda, la gente lo quería hacer rey, ¿verdad? Él enfrentó la muerte en la cruz, ¿verdad? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pedro, él no quería que él fuera, ¿verdad? A la cruz, pero que le dijo que se hiciera a un lado.
Y Satanás, miramos ahí cuando lo tentó, que le ofrecía los reinos del mundo. O sea, él tuvo también oposición, también tuvo tentaciones como usted y yo, ¿verdad? Porque él le ofreció los reinos del mundo, hermanos. Él fácilmente, si hubiera querido, se hubiera coronado como un rey en este mundo, ¿verdad? O evitar la cruz, él hubiera podido, hermanos, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben, verdad, que él, verdad, él sabía lo que venía, ¿verdad? Él hubiera ganado un reino evitando el dolor de la cruz, si hubiera aceptado lo que le estaban ofreciendo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Verdad? Porque fueron batallas intensas, hermano, pero él no se dejó desviar del camino, ¿verdad? Nada en este mundo iba a poder distraer a lo que él venía, a lo que Dios lo trajo, a hacer la voluntad del Padre, hermanos. Entonces, vestir la coraza de justicia significa no permitir que nada se interponga en nuestro camino y nos impida vivir en la práctica la justicia que Dios ya nos ha dado. ¿Sí me entiende? Es en el diario vivir. Lo mismo como el cinturón de la justicia, hermano. Perdón, el cinturón de la verdad. Es lo mismo, es el diario vivir. Se recuerda el cinturón de la verdad. La palabra es la verdad. Leer la palabra de Dios, tener una relación con Dios, ¿verdad? Y es lo mismo la coraza de justicia. Hacer las cosas justas, ¿verdad? Permitir, ¿verdad? No permitir que nada que quiera desviarnos de los propósitos de Dios, hermano. ¿Cuáles son los obstáculos que le impiden hacer lo que Dios espera de usted? El entretenimiento, el orgullo, ¿qué es en su vida? Presión, el egoísmo, los amigos, el enojo. No sé, hermano, a lo mejor está enojado con usted mismo, o con la gente, o con la iglesia. Necesidades familiares, ¿qué es? ¿O es el Facebook? ¿O qué es, hermanos? ¿Qué es? ¿El dinero, el temor, el trabajo? ¿Qué es? ¿Las drogas, el alcohol? ¿Qué es lo que le está impidiendo, hermano, de ponerse la coraza de justicia, de hacer las cosas justas? Usted y yo tenemos que aprender a confrontar las distracciones, hermanos, a confrontar los obstáculos que se pongan en nuestro camino, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben que va a haber obstáculos? Va a haber oposición, hermanos, ¿verdad? O qué es la escasez de no tener el conocimiento, ¿verdad? O no entiende mucho, hermanos. Por eso es tan importante que se involucre en los grupos vida. Es tan importante que esté en la iglesia para que aprenda las cosas de Dios, ¿verdad? Que no venga un domingo al mes, hermano, ¿verdad? Que sea comprometido con el Señor, para que usted aprenda a pelear esta batalla, para que aprenda, hermanos, a vestirse con la armadura de Dios sobre su vida, ¿verdad? De poder aprender, de leer la Biblia todos los días, hermano. Esa es la clave, leer la palabra de Dios todos los días. Todos los días tenemos que leer la palabra de Dios, de tener esa relación con Jesús todos los días, hermanos, ¿verdad? Pedirle a alguien que tiene más conocimiento, hermanos, que nos ayude, pero a alguien que sea un ejemplo, a alguien que vive la vida cristiana, que lo ayude a enfrentar sus batallas. Alguien que sea honesto, que sea íntegro, hermano. No estamos hablando de perfección. Mire, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Cómo hubo hombres que tenían batallas, que luchaban. Podemos mirar a Elías, hermano, que se quería morir, le dio depresión y todo, ¿verdad? Miramos a David, que cometió pecados, hermano, ¿verdad? Miramos ejemplos, miramos a Sansón, hombres que fallaron a Dios. Pedro le falló al Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, Dios no espera perfección. Dios lo que quiere es un corazón dispuesto. Dios lo que quiere es alguien que quiera una vida diferente, que quiera a Dios en su vida.
Él no está esperando que sea perfecto. Aquí nadie somos perfectos. Yo batallo igual que usted. Yo tengo luchas, tengo batallas en mi vida. Pero una cosa hago, como dice Pablo, ¿verdad? Sigo hacia adelante, hermanos, perseverando, peleando la buena batalla de la fe. Es de todos los días, no es solamente el domingo, hermanos. No, todos los días es una lucha, una batalla. Pero cuando aprendemos a ponernos la armadura de Dios, hermano, vamos a avanzar con más firmeza, hermano. Por eso dice la palabra de Dios, para estar firmes, para poder estar firmes contra los ataques del enemigo, hermano. Eso es lo que habla Pablo, de poder estar firmes. El soldado tenía que estar firme para pelear, ¿verdad? Se tenía que poner el cinturón para amarrarse, ¿verdad? Y no tener la ropa suelta, sino poder estar firme, ¿verdad? Dice poner el calzado, ¿verdad? Para estar con firmeza. Y eso es lo que nos lleva a la firmeza, hermanos. El ser perseverantes, el leer la palabra de Dios, el tener esa comunicación con Dios, hermanos. El vestirnos, ¿verdad? De todos los días, hermanos. No está hablando de que te pones a orar y te pone la armadura orando. No. Eso no es, eso es tu relación con Dios. Ponerte la armadura, hermano, es íntegro, es vivir la verdad. Es conocer la verdad, su palabra. Eso es ponerte la cinturón, ponerte la coraza de justicia, hermano. Es hacer las cosas justas, hacer lo que es correcto, hacer lo que es debido en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte al Señor en esta mañana, hermano? ¿Verdad? Si quiere aprender, puede meterse a la escuela Betty, a estudiar. La escuela es importante. No solamente los que van a ser pastores o evangelistas o misioneros, pero todos necesitamos aprender y conocer la palabra de Dios en nuestra vida. Y tenemos escuela, tenemos extensión. Ahora lo puede hacer por Zoom, ¿verdad? Tenemos extensión en Berwyn, ¿verdad? Tenemos un maestro que enseña, ¿verdad? Clases bíblicas de colegio, hermano, teología, ¿verdad? Aprender correctamente la palabra de Dios. ¿Cuántos le dicen amén en esta? ¿Verdad? Y necesitamos la ayuda de otros creyentes, hermanos, para ponernos la armadura, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben que el enemigo ataca la justicia? El enemigo ataca la justicia, ¿verdad? Un líder, un estudiante de secundaria, de escuela bíblica, ¿verdad? Le preguntó a su maestro: ¿cómo puedo dejar de hacer cosas malas? Quiero vivir correctamente, pero fallo muchas veces. Este joven estaba aprendiendo que llevar la coraza de justicia, hermanos, no es fácil, porque Satanás continuamente trabaja para hacernos caer en la injusticia. En otras palabras, hermanos, es una batalla de que a veces vamos a querer hacer las cosas bien y terminamos haciendo lo incorrecto. Igual que este joven, hermanos, todos vamos a enfrentar a tres enemigos en nuestra vida: el mundo, nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, la carne, y a Satanás. Todos vamos a enfrentar esto, hermano, ¿verdad? Porque el mundo está distorsionado por el pecado, y nosotros tenemos esa inclinación natural de pecar, y Satanás siempre va a tratar de hacernos caer. No quiere que vivamos en obediencia, ¿verdad? Él no quiere que seamos personas justas como Jesús, ¿verdad? Y eso siempre lo vamos a enfrentar. Son los amigos comunes que tenemos todos en común. Todos tenemos el mundo, la carne y Satanás. Pero yo creo, hermanos, que la mayoría de las veces el enemigo más difícil, el más complicado, somos nosotros mismos.
es la carne, es la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Porque nosotros queremos hacer siempre nuestra voluntad, siempre lo que nosotros deseamos, siempre lo que nosotros queremos, hermanos, ¿verdad? Entonces es importante poder conocer a los enemigos, hermanos. Conocer el mundo, saber que el mundo nada nos ofrece, ¿verdad? Y nuestra naturaleza, hermanos, también nuestra naturaleza pecaminosa a ningún lugar bueno nos lleva, ¿verdad? Pero por eso tenemos que aprender a ponernos la armadura, hermano. Y es importante poder conocer cómo el enemigo usa, y fíjese, el enemigo usa nuestra carne, usa para llevarnos al mundo, ¿verdad? Usa nuestra carne para pecar, usa nuestra carne para desviarnos. Y podemos mirarlo, hermanos, en la historia de Adán y Eva. El enemigo, ¿verdad? Él inicia conversación con Eva, ¿verdad? La serpiente dice que, ¿verdad? Que la serpiente antigua que se llama diablo, ¿verdad? Que era más astuto que todos los animales, hermanos. O sea, que él logró captar la atención de Eva y comenzó a conversar con ella. Y es lo mismo que hace con nosotros. Porque en el transcurso de esa conversación, hermano, él cuestionó la palabra de Dios, ¿verdad? Negó, dice, no, ¿a poco Dios te dijo? Oh, que si comieres del árbol del bien y el mal, ¿verdad? No, se te van a abrir los ojos, le dijo. Vas a tener conocimiento, vas a ser como Dios. Eso es lo que le dijo la serpiente. Cuestionó la palabra de Dios, cuestionó el carácter de Dios, hermanos, ¿verdad? Y podemos mirar, ¿verdad?, en la historia que Eva decidió comer del árbol prohibido. Mire, fíjese, si usted lee la Biblia, dice que en el huerto del Edén Dios puso el árbol de la vida y el del bien y el mal. Ahí estaba el árbol de la vida, hermanos. Pero ella decidió, ¿verdad? El enemigo la engañó. Pero yo no sé, Adán, ¿por qué comió? A él el enemigo no lo engañó. Él se dejó llevar por su esposa, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que el enemigo es astuto? El enemigo sabe cómo entrar a nuestros hogares, ¿verdad? Porque mire, en nuestras propias fuerzas, hermanos, no podemos hacerle frente. No podemos, hermano. Aquí podemos aprender que el error de Eva fue seguir la conversación de Satanás. Astuto, convincente, ¿verdad? Aunque usted y yo quizás nunca vamos a hablar cara a cara con él. Pero cuántas veces, hermano, el enemigo viene y te dice, hermano, te dice, mira, no te hace daño, hombre, solo una vez, ¿verdad? Y pensamos, no, ¿verdad? Sabemos, está como los angelitos, uno malo aquí y otro acá, ¿verdad? No lo hagas. Pero el enemigo no viene todavía. Dice, no, hombre, no te pasa nada, no te va a hacer daño. Y dice, bueno, si me hace daño, el perjudicado soy yo, ¿verdad? Dice, además nadie lo va a saber, nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Y el enemigo dice, al cabo puedes esconderlo. Mira, lo vas a disfrutar. Te va a decir, vas a disfrutar, piensa que te vas a los que les gusta el alcohol, ¿verdad? A los que les gusta andar haciendo otras cosas que son placenteras, hermano, ¿verdad? Porque hasta el enemigo dice, mira, si tú sabes, ya lo has probado, es bueno. Y hasta nos dice, piensa en lo que te vas a perder. Piensa que la vida es una y solamente una. Y que si no la disfrutas no va a pasar nada, ¿verdad? Así el enemigo, hermano. Mira, no vayas este domingo, ¿para qué? Al cabo el pastor va a predicar lo mismo. O no vayas, ¿para qué? No, ese pastor ni sabe predicar. Así el enemigo, hermano, nos pone cosas en la mente y nos hace creer, hermano, ¿verdad? Entonces empezamos, hermanos, a darle cavidad al enemigo,
Y empezamos a darle nuestra mente, nuestro oído, hermanos. Y cuando viene a la mente, hermanos, y lo dejamos ahí, viene al corazón y viene el hecho. El enemigo le engaña de mí y el enemigo me engaña de usted también, ¿verdad? Así trabaja el enemigo. Hermanos, el enemigo es real. El enemigo sigue haciendo lo mismo que hizo en el jardín, ¿verdad?, del Edén. Entonces, hermanos, tenemos que aprender, ¿verdad? Porque no podemos permitir que el enemigo venga y nos quiera distraer. Porque entre más discutimos, entre más dejamos, hermanos, cuando más pensamos en la tentación, más cerca estamos de la caída, ¿verdad? Y no solamente se trata de resistir al enemigo, pero huir del enemigo e ir hacia Dios, ¿verdad? Porque todos tenemos tentaciones, hermano. Todos tenemos pruebas, luchas, batallas. Pero tenemos que aprender a hacer lo justo, a hacer lo correcto en nuestra vida. ¿Sí me entiende? ¿Verdad? Porque aquí podemos estar mirando, hermanos, y aquí estamos viendo algo que no es justo. Pero podemos voltear la mirada y mirar lo justo y hacer lo justo. Y eso es haciendo lo justo. ¿Sí me entiende? Cuando hay cosas que tienes que hacer, de no engañar, de no mentir, de no manipular, ¿sí me entiende? Y empiezas a hacer lo justo, lo que es justo. Y ahí te estás poniendo la coraza de justicia en tu vida, hermanos, ¿verdad? Eso es poniéndonos la coraza de justicia. Huir de la tentación, corriendo hacia Dios, hermanos. Y ahí te pone la armadura de Dios, ¿verdad? La coraza de justicia, hermanos, que Dios nos da, ¿verdad? Desvía las flechas del enemigo, ¿verdad? Vamos a mirar el escudo de la fe, ¿verdad? Porque el enemigo, hermanos, siempre, él quiere dirigir nuestra atención a lo que estamos perdiendo. Porque si usted mira, le dice a Eva, mira, fíjese, Dios nos ha dado acceso a todos los árboles del huerto, pero les había advertido que no debían comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios les había dado provisión, hermanos, abundante. Pero podemos mirar en la historia que la serpiente lo hizo concentrarse en lo que estaba perdiendo. Porque se iban a perder de conocer el bien y el mal. Pero, hermanos, iban a vivir eternamente, ¿verdad? Iban a vivir con Dios, cerca de Dios, ¿verdad? Y la serpiente, hermanos, ¿verdad? Vino y los engañó a Eva, ¿verdad? Que ellos tuvieran acceso al árbol, ¿verdad? Les dijo, mira, porque Dios no quiere que sean como Él. ¿Cuántos saben que el enemigo es muy astuto? Y sigue haciendo lo mismo, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben que Él nos lleva a pensar ahorita, en la actualidad, a lo que no tenemos? O mira, no tienes un carro. Todo el mundo tiene carro. Y ya tienes un carro y luego quieres otro más nuevo. Y luego te ponen los anuncios en la televisión. Mira, lo puedes pagar en pagos, o puedes hacer esto, o no tienes una casa, o no tienes esto, o no tienes esos zapatos que trae aquella hermana o aquel hermano. Todo, el enemigo así trabaja, hermano. Y nos hace desviarnos, desenfocarnos, ¿verdad? Porque nos dice, tú puedes obtenerlo. No vayas a la iglesia hoy. Tienes que trabajar para comprarte un vestido nuevo, para comprarte unos zapatos nuevos, para juntar para esto, para lo otro, ¿verdad? Ay, el pastor no te va a dar él. Cuando tú estés en necesidad, el pastor no te va a dar nada, ¿verdad? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a dar, hermano? Hermana, tú tienes que hacerlo por ti mismo. Eso es lo que el diablo nos enseña. Eso es el diablo lo que nos pone en las mentes, hermano. Es lo que nos dice. No tienes esto, no tienes aquello porque no quieres. No tienes que estar tanto en la iglesia.
No des tu diezmo. ¿Para qué das tu diezmo? No pagas la luz, no pagas esto, no tienes para esto. El pastor se quiere quedar con tu diezmo. Mira, el pastor se quiere comprar un carro o quiere comprar una casa, así el enemigo te engaña y te roba de las bendiciones de Dios para tu vida, hermano y hermana. El enemigo te roba de esa manera, ¿verdad? No, y a los hombres dice, mira, no hombre, unas cuantas, no pasa nada. Mira, hay mujeres bonitas, aún no la tienes, pero mira, olvídate de la iglesia, trabaja y vas a tener lo que tú quieras. ¿Cuántos saben que es lo que hace el mundo, hermanos? ¿Verdad? Los publicistas, ¿verdad? Nos hacen mirar lo que no tenemos, ¿verdad? Y nos olvidamos de las bendiciones que ya tenemos. Gracias a Dios tenemos salud. Gracias a Dios tenemos vida. Gracias a Dios muchos de nosotros no nos quedamos a medio camino allá en el río ahí, ¿verdad, hermanos? No nos queda, ¿verdad? La mayoría de nosotros. Estás aquí por la gracia y el amor de Dios, por las bendiciones de Dios. Y cuando venías en el camino le decías, Señor, yo cuando llegue allá te voy a servir, te voy a dar el diezmo, te voy a dar todo. Y cuando llegas aquí se te olvida todo, ¿verdad? O nomás era yo así, que cuando estaba en apuros, Señor, ayúdame, y ya voy a cambiar, y ya voy a hacer esto. Y nomás me componía y ya otra vez volvía a lo mismo. Satanás, hermano, es un excelente publicista. Excelente. Lo mismo que le dijo a Eva, hermanos. Cuando usted y yo ponemos la atención en lo que no tenemos, nos colocamos en un lugar peligroso de tentación, ¿verdad? Porque decimos, oh, es que todos tienen, y empiezas a desear, ¿verdad? Empiezas a codiciar, rompiendo el mandamiento de Dios, de no codiciar lo de tu prójimo, ¿verdad? Rompemos el mandamiento, hermanos. El deseo por algo que no tenemos, ¿verdad? O alguien nos lleva a la lujuria, nos lleva a todas esas cosas, hermanos. Aún la preocupación es un pecado similar. Nos dejamos atrapar por lo que no tenemos, en lugar, hermanos, de concentrarnos en lo que Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús nos dice en su palabra, que no mira las aves, les doy de comer, no trabajan, pero ¿verdad? El Padre Celestial las alimenta. ¿Que no ve las flores del campo? ¿Verdad? Un día están y otro día no están, y Dios las hace crecer con esplendor y belleza. Entonces, ¿por qué te preocupas por el vestir, por lo que has de comer, si tu Padre Celestial conoce tus necesidades? Más bien busca el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Todo será añadido a nuestras vidas, hermanos. Si creemos a Dios, hermano, ¿verdad? Él es lo único que necesitamos en la vida. Y yo creo que cuando ponemos nuestra atención en Dios, cuando ponemos nuestra atención en el reino de Dios, hermanos, cuando hacemos las cosas justas, hermanos, vamos a evitar tantas pruebas, tantas tentaciones, tantas luchas en nuestras vidas, hermanos, ¿verdad? Porque recuerde, hermano, que lo que vence al enemigo es la armadura de Dios, no sus fuerzas, no su intelecto, no su sabiduría, no es su inteligencia, pero es la armadura de Dios en nuestra vida, hermanos. Mire, el enemigo va a querer hacer también, hermanos, que el pecado parezca bueno. Porque Eva, hermanos, ella, ¿verdad? Miraron, Adán también estaba ahí, ¿verdad? Y también miraron que el árbol prohibido, hermano, que era bueno para comer, era bueno a los ojos, era agradable, era codiciable para alcanzar la sabiduría. Porque el fruto despertó en ellos, hermanos, los deseos físicos,
¿verdad? Aparentemente ofrecía conocimiento que ellos no tenían. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria. Y eso es lo mismo, hermano. Eso atrapó a Adán y a Eva. La vanagloria, los deseos de la carne. Pero nos dice Juan, hermanos, que todas esas cosas pasarán. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor en esta mañana? Si usted y yo somos sinceros, hermanos, la mayoría de las veces pecamos porque el pecado nos parece agradable, ¿verdad? Como un cazador que atrae a su presa, ¿verdad? Esconde las consecuencias del pecado. Satanás nos enseña al pecado como algo atractivo, porque el pecado puede ser divertido, pero solamente por un tiempo. Y miramos, hermanos, cómo Moisés, él prefirió, fíjese, dice en Hebreos 11, 25 y 26, dice: prefiero ser maltratado a disfrutar los placeres momentáneos del pecado. Él consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada en el premio. Y así nosotros, hermanos, tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, en el premio de la vida eterna, hermanos. Dios nos ha llamado. Dios tiene un propósito en nuestra vida, pero quiere que aprendamos a ponernos el cinturón todos los días, hermano, a ponernos la coraza de justicia, a vivir en santidad, a hacer las cosas correctas, a hacer lo que es justo, hermano. Es vivir en santidad. Yo creo que no hay mejor, uno de los llamados más grandes que tenemos, hermanos, es el vivir en santidad. Es vivir íntegros delante de Dios, de todo lo que hacemos, hermano, en nuestra vida diaria. ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo te comportas en el trabajo? Cuando nadie te ve, ¿qué es lo que haces? ¿Verdad? Si todavía sigues criticando, murmurando, chismeando, viendo novelas. Si ves novelas, hermano y hermana, eso te daña. ¿A quién escuchas? ¿Con quién te juntas? ¿Verdad? ¿A quién? ¿Cómo platicas? ¿Qué son tus conversaciones? Tenemos que buscar hacer las cosas correctas, hacer lo justo, hermanos. En el desierto, los hebreos, hermanos, ellos adoraron al becerro de oro y luego comenzaron a hacer fiesta y a cometer pecados sexuales. Pero no pasó mucho tiempo sin que Dios juzgara a su pueblo y terminara con su diversión inmoral, ¿verdad? Dice la Biblia, hermanos, que ellos sufrieron una plaga como castigo. El hijo pródigo, que se dejó llevar, ¿verdad?, por las emociones de vivir una vida de lujos, hermano, de placer. A lo mejor se divirtió mucho, pero ¿cómo terminó? Desperdició sus bienes, pero terminó, hermano. Al final él encontró un trabajo con los puercos. Quería comer de la comida de los puercos. Y lamentablemente, hermanos, muchos nos encontramos, ¿verdad? O nos gusta la diversión por el momento y pasar por alto las consecuencias a largo plazo del pecado, porque ponemos nuestra mirada en el mundo, en las cosas materiales, en los lujos. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Todo será añadido a tu vida. Sigue correctamente, hermano. Haz lo que es bueno, haz lo correcto, haz lo justo, y tú vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Vas a mirar, hermano, cómo Dios, ¿verdad?, va a abrir puertas en tu vida. Vas a mirar cómo Dios te va a abrir el camino. Vas a mirar cómo Dios se va a encargar
de tu situación. Vas a mirar cómo Dios restaura tu matrimonio, restaura tu familia, ¿verdad? Te bendice tu vida, hermanos. Porque Satanás, hermanos, él nos ofrece el mundo, pero quiere que pasemos por alto el costo, ¿verdad? Porque a muchos, mira, no te preocupes, hombre. Después sirves a Dios. Después lo sirves. Ya cuando tengas carro, cuando tengas esto, cuando tengas aquello, entonces lo sirves. Entonces das. Entonces aquello. Pero cuando vienes a ver, hermanos, tu situación se empeora cada vez. Porque el pecado parece atractivo. Pero la realidad es que el proceso de la tentación, hermano, termina a veces con mala decisión de nuestra parte. Pero voy a hablar 5 cosas, hermanos. Ya voy a terminar. Para poder enfrentar la tentación. La primera, hermanos, es acudir a Dios en oración. Cuando Satanás quiera conversar con usted, mejor usted elija hablar con Dios. Cuando venga un pensamiento a su vida que usted sabe que no es de Dios, que usted tiene duda, hermano, mejor vaya y arrodíllese y busque a Dios. Pídale dirección a Dios en su vida, hermano. La segunda cosa es concéntrese en las bendiciones de Dios, en lo bueno que Dios es, ¿verdad? Cuando el enemigo lo trate de engañar, hermanos, ¿verdad? Concéntrese en Dios, piense en Jesús, concéntrese en lo bueno que Dios ha sido. La tercera, recuerde las consecuencias del pecado. Piense más allá del placer temporario y reconozca el dolor que el pecado produce a largo plazo. Porque a veces, mire, eso nos va a ayudar si pensamos en las consecuencias de nuestras decisiones. Si son buenas, van a ser consecuencias buenas. Pero si son malas, hermano, va a haber dolor. La cuarta, diga no a la oferta de Satanás. Y la quinta, hermano, agradezca a Dios. Agradezca a Dios, ¿verdad? Por la fuerza, por vestirnos con la coraza de justicia. Porque mire, Dios, hermanos, nos ha hecho herederos, coherederos. Eso quiere decir, hermanos, que somos participantes de la herencia del reino de Dios. Que Dios nos quiere bendecir. Que Dios quiere bendecirnos, hermanos, grandemente, grandemente. Pero está en nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que decirle no a las ofertas del enemigo, hermanos. Acudir a Dios en oración y enfocarnos en las bendiciones, en lo bueno que Dios ha sido en nuestras vidas y recordar las consecuencias del pecado. Y la quinta, hermanos, de ser agradecidos. ¿Verdad? Es como Él nos ha incluido en su testamento. Porque no solamente quiere bendecirnos en el presente, pero Él nos garantiza bendiciones en el futuro. Es lo que nos enseña. Todo lo que nos ha prometido se cumplirá. Porque dice la palabra que todo lo que Él hace es según a los designios de su voluntad. Y lo que Dios nos ha prometido lo va a cumplir. Si Dios dice que te va a bendecir, si Dios dice que te ha prometido una vida próspera, una vida bendecida, hermano, Dios lo va a hacer. Todo lo que Dios ha prometido a tu vida, las promesas de Dios se cumplen. Todo lo que Dios nos dice, hermano, se cumple
en nuestra vida. Pablo nos dice aquí en el libro de Efesios que todos los gentiles que habían oído la palabra, los que habían escuchado el evangelio, los que habían, dice, fueron sellados. Entonces, hermano, usted y yo hemos sido sellados con las arras. Fuimos sellados, hermano, con la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese era un adelanto de las bendiciones, ¿verdad? De la garantía, hermanos. Usted y yo hemos sido elegidos, hemos sido adoptados, redimidos, perdonados, hermanos, sellados. ¿Por qué no hacer lo justo? ¿Por qué no hacer lo correcto para Dios? ¿Por qué no vivir, hermanos, aprendiendo cada día a ponernos la armadura de Dios, a ponernos el cinturón de la verdad y a ponernos la coraza de justicia? Póngase de pie conmigo en esta mañana. La otra semana voy a continuar con la segunda parte de ponernos la coraza de justicia. La otra semana voy a hablar cómo evitar las tentaciones. Un poquito más voy a enfatizar, ¿verdad? De las tentaciones, de la lucha, las pruebas. Porque mire, yo por mucho tiempo, por muchos años, compartía, hermanos, acerca de la armadura de Dios, ¿verdad? No hace unos cuantos años atrás, apenas empecé a entender, no crea, a entender, porque yo decía, con la oración, siendo íntegro, pero no, hermano, la armadura se vive todos los días. Es nuestra forma de vivir, es como vivimos nosotros, es nuestro diario vivir. Y todos batallamos, todos luchamos. Yo a cada rato me encuentro, hermano, que a veces ya estoy hablando un poco fuerte. Yo creo que es una de mis más batallas que tengo en la vida, de a veces hablar un poquito quebrado cuando no lo debo hacer, cuando no debo de estar hablando con actitud, ¿verdad? Y esa es una de mis oraciones. Señor, ayúdame a mejorar mi carácter. No es mi carácter, ayúdame a mejorar mis actitudes. Ayúdame a escuchar antes de hablar. Ayúdame a mirar y a hacer lo que es justo, lo que está bien. Y eso, hermanos, es poniéndonos la coraza de justicia. Porque si yo hablo con mi esposa y le hablo con actitudes, me estoy quitando la coraza de justicia. Pero si le hablo con amor, con respeto, me estoy poniendo la coraza de justicia. Si voy a la tienda, hermano, y le hablo con respeto al que me atiende, me pongo la coraza de justicia. No importa que a veces las cosas no salen bien, o que algo sale mal, pero sigo comportándome bien, haciendo lo que es correcto. Entonces me pongo la coraza de justicia. Pero si me pongo a hablarles, no, que esto, que voy a llamarle al manager, y que es esto, y me pongo ahí con actitudes, y que eso no estaba bien, eso es quitándome la coraza de justicia, porque no estoy haciendo lo que es justo. Dios es el que hace justicia, ¿verdad? O las hermanas también, cuando le hablan negativo al esposo, o le gritan por nada, o le echan la culpa todo al marido, o viceversa. Los esposos que les hablan malas a sus esposas, a sus compañeras. No, hermanos, tenemos que ser justos en todo, hermanos. Hasta en sudar.
¿A poco? Dígame si es justo, porque Dios le dice en su palabra que traiga sus recursos a la iglesia. ¿Usted cree que es justo que unas personas obedecen y usted no? No es justo. Dios quiere que sea justo, que aprenda a dar lo que es de Dios, que le aprenda a dar a Dios de sus recursos. ¿Usted cree que es justo que las maestras que no tienen hijos enseñen a sus hijos, y usted que tiene hijos no quiere enseñar a sus hijos? ¿Usted cree eso es justo? Eso no es justo. ¿Usted cree que unas personas que sacrifican, ¿verdad?, siendo bendición al comprar un plato, y usted no paga un plato cuando tiene dinero? Yo entiendo cuando no tiene, pero cuando tiene, que nomás quiere sacar provecho, que nomás quiere aprovecharse de la situación, no es justo. No es justo. ¿Qué es la justicia, hermanos? Tenemos que ser justos y tenemos que ser parte, porque hay una causa, tenemos una visión de parte de Dios. Dios nos ha llamado a alcanzar al perdido, al alcohólico, las familias. Dios nos ha llamado, hermanos, a hacer una luz en medio de las tinieblas. Dios nos ha alcanzado, hermanos, para que podamos ser bendición a esta comunidad. Pero Él quiere que usted sea parte. Quiere que sea parte de lo que estamos haciendo aquí. Es con sus dones, con su tiempo, con su talento, que podamos ser, porque para Dios no es justo que usted se gaste lo que le pertenece a Dios. No es justo que nomás una vez al mes dé su diezmo, o 2 veces y los otros 2 no. Eso no es justo para Dios, porque Dios le está diciendo que sea íntegro, que traiga íntegro sus recursos a la casa de Dios. No le está diciendo cada que quieras, cada que puedas, no. Él está diciendo que lo que recibimos de ahí debemos dar a la casa del Señor. Y no solamente las finanzas, pero los dones que Dios le ha dado, los talentos que Dios le ha dado, quiere que los ofrezca a Dios. Estamos hablando de hacer lo justo, de hacer justicia. Eso es, hermanos, poniéndonos la armadura de Dios, poniéndonos la coraza de justicia, poniéndonos el cinturón. Y voy a seguir con esta serie, ¿verdad? Me voy a ir así como estoy yendo, porque quiero que aprendamos, porque eso es para toda la vida, hermanos. Poniendo la armadura es para toda la vida, es en el diario vivir, es lo que hacemos todos los días. Hacer lo que es justo, ser íntegros, conocer a Jesús, vivir como Jesús, conocer su palabra, la verdad, vivir la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te libertará. Voy a abrir los altares en esta mañana. Si Dios le habló o necesita oración, si tiene una necesidad, venga para el frente. Venga para el frente, vamos a orar. Venga para el frente, hermano. Venga para el frente, vamos a orar en esta mañana. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre Celestial. Tú eres digno, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya.